Para comenzar a preparar el aula me voy a dirigir a la parte superior derecha en Administración. Hago un clic y al ingresar me va a mostrar un menú que por defecto figuran usuarios. En la parte central de la pantalla voy a poder ver quiénes son todos los usuarios de esta aula, todos los alumnos. Lo primero que voy a hacer es comenzar con el armado de la clase. Para eso me voy a ir a Contenidos. Cuando hago clic en Contenidos van a ver que se modifica el segundo menú y voy a ir en este caso a Clases, que por defecto es lo primero que está seleccionado. Pero en este caso me voy a ir como en la tercera línea de menú. Esta es la primera, esta es la segunda. En la tercera, al hacer clic en Clases, voy a solicitar agregar una clase nueva, que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. Para comenzar el armado de la clase nueva, le tengo que poner un nombre corto. Puede ser clase 1. Y un nombre largo que tenga que ver con el contenido de lo que sería esa clase. Por ejemplo, funciones. En el siguiente paso tengo que poner a alguien responsable de esta aula, que en este caso voy a ser yo por una cuestión de autoría. Es decir, cada docente va a tener que buscarse ahí para poder armar la clase. Si hubiera más de un docente que pertenece al aula, se podría agregar en otros responsables. Por otro lado, ustedes van a ir viendo una serie de casillas para poder ir haciendo check que tiene que ver con si la clase va a ser correlativa a otra, es decir, que es necesario que se resuelva esa clase, si no, no se puede seguir avanzando con el resto. Si quiero que la clase ya desde el principio esté activada, y además quiero saber cuestiones que queden asociadas a esta clase, como archivos, es decir, documentos que puedo subir, sitios web, sitios que eventualmente puedo seleccionar y vincular a esta clase, los foros, si necesito que sean wikis, si quiero que aparezcan calificaciones y si es necesario usar el calendario vinculado para esta clase. Como opción final, pone que si esta clase ya directamente aparece abierta a partir del momento que la construyo, o si le voy a dar un cierto tiempo, que en 5 días, por ejemplo, se active la clase. Y cuando ya quiera cerrar la clase, es decir, que ya no permitir el ingreso a nadie más, voy a poner la clase cerrada. En este caso voy a guardar y seguir editando. El siguiente paso es seleccionar texto. En este caso me va a permitir, siempre utilizando el menú que se encuentra a la izquierda, agregar. En este caso yo acá puedo agregar el texto que yo quiera respecto a la clase 1. Es decir, si yo tuviera que dar, por ejemplo, alguna explicación escrita de acuerdo a, en este caso, funciones. Una vez que yo ponga todo el texto que crea sea necesario para, en este caso, el tema funciones, yo voy a poder decir si este texto tiene que ser obligatorio su lectura o no. Yo puedo forzar a que sea obligatorio. Es decir, que los alumnos tengan que leer sí o sí esto para poder llevar adelante la actividad. Luego de esto, no olvido de poner guardar. Finalizado el tema texto, voy a comenzar con el armado de actividades.
Para poder armar actividades, selecciono la solapa de actividades y nuevamente voy a poner agregar. Puedo agregar tantas actividades como yo quiera en esta clase. El título va a ser clasificación de funciones. Y voy a permitir que esta actividad sea grupal o no. Si quiero que la actividad registre una calificación o no, o si quiero que sea una actividad obligatoria o no. Y al igual que en el caso anterior, que quede abierta o que se active en un determinado tiempo o cerrar la actividad. En este caso, en este cuadro, es donde yo voy a poder poner las actividades. Luego de esto, guardar. ¿Puedo agregar ahora más textos en mi clase? Lo puedo hacer. Simplemente me voy a textos y voy a poner agregar. Luego de esto, recuerdo siempre guardar. ¿Podría agregar una actividad más a la clase 1? Lo puedo hacer también. No necesariamente tengo que haber llenado todos los textos, todas las actividades. Siempre usando el mismo menú de la izquierda, agregar. Recuerden seleccionar las distintas opciones y finalmente, una vez que tengan escrita toda la actividad, recuerden guardar. Una vez hecho todos estos pasos, estos 3 pasos que tienen que ver con la clase, el texto y las actividades, podría comenzar con una segunda clase. Para esto, nuevamente me voy a clases. Voy a seleccionar agregar y puedo incorporar entonces la segunda clase, es decir, la clase 2. Puedo poner un nombre largo. Nuevamente tengo que poner el docente responsable y al igual que las otras actividades voy a ir eligiendo lo que yo necesite para esta clase. Para poder tener los textos y las actividades de la clase 2 voy a ir repitiendo el mismo procedimiento. Hago clic en texto, pero acá voy a tener la precaución de seleccionar, en este caso, que el texto va a ser para la clase 2. Finalizado el texto que quiera poner, recuerdo seleccionar obligatorio o no y no me olvido nunca de poner guardar. Lo mismo va a suceder con las actividades. Voy a tener que tener la precaución de seleccionar previamente que es para la clase 2. Finalmente, voy a presionar el botón regresar al aula, que se encuentra en la parte superior derecha, y cuando me regresa al aula yo voy a ver lo que los estudiantes van a ver cuando ingresen al aula. Por lo tanto, cuando se dirijan a clases, van a ver las 2 clases que hemos creado, tanto funciones como álgebra, pero podrán ver que no aparece el nombre corto, clase 1, clase 2, sino que aparecen los nombres largos que habíamos puesto. Y al hacer clic en cada uno de ellos, lo que nos va a figurar son los textos y las actividades que nosotros fuimos subiendo para cada clase y a su vez
verán unos circulitos grises y otros rojos que me indican que los rojos son obligatorios mientras que los grises no lo son. Hacia el costado derecho van a ver unas barras de progreso. Esas barras me van a ir indicando si los alumnos han bajado la bibliografía, si han leído los textos, al menos si se les ha presentado en pantalla.